pasa con los gobernadores y Milei después de la firma del Pacto de Mayo, ¿no? Era una foto muy deseada por parte del gobierno nacional y después un poco quedó en un segundo plano esta cuestión. En Chubut, el gobernador ayer denunció el mal funcionamiento del PAMI, pero según me cuentan ahora está con Daniel Scioli inaugurando una obra, con lo cual hay como un ida y vuelta respecto de la mirada hacia el gobierno nacional. Ignacio Torres es gobernador de la provincia de Chubut. ¿Qué tal, Torres? Jessica, vos y el equipo de La Nata Sin Filtro los saludan. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, ayer vi declaraciones suyas que tenían que ver con una crítica fuerte al PAMI, ¿no? Y me preguntaba un poco en qué había quedado la relación de los gobernadores con el gobierno nacional, que tuvieron sus idas y vueltas con fondos, con leyes y demás. Y bueno, hoy preguntando un poco qué pasaba, me cuentan que está con Scioli, con lo cual, ¿cómo es la relación? No, la relación es buena, lo que hay que separar es lo que es la gestión de transmitir también una realidad preocupante y después de trabajar en conjunto en un montón de temas. Con Scioli particularmente estamos trabajando en la posibilidad de modificar la traza de la Ruta 40, que es la ruta turística por excelencia. En algún momento hubo casos de éxito, por ejemplo en Neuquén, de algunas modificaciones que tuvo un crecimiento exponencial turístico, sobre todo en la cordillera, y estamos trabajando justamente en esa nueva traza de la ruta, que entiendo que en pocos días puede haber buenas noticias. Pero por otro lado hay una situación preocupante con PAMI, que hubieron meses de corte prestacional. Esto quiere decir que los jubilados no tenían prestaciones médicas, no podían atenderse, y generó una saturación en el sistema público de salud en la provincia, y eso también no podemos dejar de decirlo. Eso no hace que se resienta una relación más o menos con el gobierno, sí que me parece que hay temas que por ahí se ven como secundarios y justamente son los temas más urgentes. Si alguien no tiene tiempo para esperar en este país son los jubilados, y la verdad que fue gravísimo estar más de un mes viendo que en la zona de la cordillera de mi provincia los jubilados de PAMI no tenían dónde atenderse, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Cuál es la respuesta que le dio el gobierno? ¿O PAMI en particular? No, finalmente se destrabó un pago. Hoy, de hecho, emitieron un comunicado diciendo la austeridad es importante. Yo entiendo que la austeridad es importante, todos queremos llegar al equilibrio fiscal, pero cuando estamos hablando de prestaciones médicas para quienes aportaron toda su vida para tener una jubilación medianamente digna y tener salud, no podemos pisar los pagos y poner en riesgo algo tan importante como es la salud. Por eso la idea nuestra es crear un marco normativo de protección a la tercera edad que no haga distinción entre la Caja Provincial y PAMI, y colaborar, incluso poner a disposición prestaciones de la salud pública en Chubut para poder mejorar el primer nivel de atención. Pero lo que no podemos permitir bajo ningún punto de vista es poner en riesgo la vida de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, como es la tercera edad, ¿no? ¿Cómo está el tema de los fondos del gobierno nacional hacia las provincias, en particular Santa Cruz? Hace unos meses, ni bien había arrancado el gobierno de Milei, hubo ahí una cuestión que hasta se judicializó, un conflicto muy fuerte por el recorte de fondos hacia la provincia de Chubut. Hoy, ¿cómo están las cuentas de la provincia y cómo es ese flujo de fondos? Bueno, nosotros somos la provincia que más ajustó. De hecho, hoy tenemos superávit primario, justamente gracias a un esfuerzo fiscal muy importante que hicimos para básicamente definir prioridad y llegar a ese equilibrio. Tuvimos un enfrentamiento muy fuerte con Nación por una deuda criminal que tomó el gobierno anterior, y unilateralmente se decidió en muy poco tiempo comprometer la coparticipación cuando había voluntad de pago, con un apalancamiento financiero más armónico, digamos. Eso todos saben que derivó en una pelea muy fuerte entre la provincia con Nación. La justicia federal finalmente ratificó la cautelar, hoy está en la corte, pero la verdad que estamos llegando a un acuerdo para que se haga la quita correspondiente, poder cumplir con esas obligaciones
y también compensar deuda. ¿Qué quiero decir con esto? Que la deuda es bilateral, o sea, hay una deuda del Fondo Fiduciario de la provincia de Chubut y hay una deuda de Nación con las cajas que no se transfirieron. Sí. La idea es sentarnos, compensar deuda contra deuda y llegar a un acuerdo sin comprometer cuestiones básicas que tiene que brindar un Estado a la ¿Pero quién le ciudadanía. debe más? ¿Chubut a la Nación o la Nación a Chubut? No, nosotros con las obras, si compensamos las obras nacionales que nos haríamos cargo como provincia, te diría que estaríamos prácticamente empardados. Hay una auditoría que se está haciendo en la caja provincial, que varía entre 40.000 y 60.000 millones de pesos, y el fondo fiduciario estamos hablando alrededor de los 100.000 millones de pesos. Así que yo creo que se puede llegar a un buen acuerdo para resolverlo cuanto antes, y también es un inicio de negociación con otras provincias que pueden tener la misma situación. Hay cuestiones innovadoras que se realizaron en Chubut, por ejemplo, realizar obras que tendría que hacer el gobierno nacional desde la provincia con colaboración de otras provincias, que se va a replicar en otros distritos, lo cual me parece que en épocas difíciles como la que estamos viviendo, ser creativo es necesario y estamos dispuestos incluso a colaborar en ese sentido también. Torres, ¿cómo le va? Cecilia Uflet lo saluda. Si no entiendo, si entiendo bien, lo que usted está proponiendo es que le trasladen las obras y que le compensen la deuda, de alguna manera, que con el traslado de las obras, de manera indirecta, le vayan los fondos. Y el gobierno me parece que no está planteando de ninguna manera eso. Está diciendo que la provincia que quiera agarrar una obra, la agarre, pero la financie. No, sí se hizo ya. Nosotros nos traspasaron las obras, se reactivaron más de 150.000 millones de pesos en obras nacionales. Hicimos un muy buen ¿Y le compensaron deuda por otro lado? Esta es una segunda negociación que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque son facultades nacionales. A ver, nosotros no podemos meternos en una ruta nacional, legalmente no podemos meternos en una ruta nacional. Ahora, si hay un acuerdo en el cual la provincia financia eso, como lo hicimos con las plantas de compresión de gas, en conjunto con Río Negro y Neuquén, lo lógico sería poder compensarlo de alguna manera. Te doy un ejemplo concreto. La crisis climática que hubo, que comprometió la Ruta 3 en Chubut y Santa Cruz, donde hubo un abordaje importante también del Gobierno Nacional, del Ejército. La provincia de Chubut se hizo cargo de la sal, por ejemplo, que necesitaba Vialidad Nacional, que no había licitado para poder arreglar las rutas. Bueno, eso tiene un costo, y sea más o menos, me parece que lo lógico es ser justo y compensarlo como corresponde. Nacho Gonzalo Sánchez te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? No, te quería preguntar hay un tema con Chubut que es una provincia que es muy apetecible desde el punto de vista de los recursos naturales que tiene. Digo, ahora está el gobierno queriendo vender los pozos de YPF, que se secaron finalmente en Comodoro Rivadavia, y también hay un tema crucial a fin de año con la caída de las cuotas de pesca, que según tengo entendido por fuentes del gobierno, le quieren meter mano a la pesca porque ahí hay un dinero para recaudar. ¿Cómo te plantás frente a eso? ¿Qué pensás de estas cuestiones, teniendo en cuenta que, bueno, vos necesitas la plata de lo que genera tu provincia y el gobierno está viendo dónde meter el diente? Yo creo que hay ahora un debate que se viene necesario, que es justamente federalismo fiscal. Porque ¿qué necesita el gobierno nacional? Necesita desesperadamente dólares. Sí. Para acceder a esos dólares necesitamos exportar. Chubut es de las primeras 4 provincias exportadoras, donde hay un potencial incluso muy importante también en materia energética. Tenemos los mejores rindes de viento, claro, en materia de hidrocarburos. Es una provincia estratégica, te diría la Patagonia es estratégica, claro, en este sentido. Y para esto tenés que contemplar otras variables. ¿Cuáles son las otras variables? Paz social, y para que haya paz social, justamente tiene que haber salud, los jubilados tienen que tener acceso a la salud, tienen que haber clases. Porque, ¿qué pasó en estos últimos 30 años? Es interesante tu pregunta, porque muchas veces se habla de la responsabilidad de las provincias. La realidad es que Nación tiene Ministerio de Educación, Ministerio de Educación prácticamente sin escuela,
Ministerio de Salud prácticamente sin hospitales. Sí. Y en los últimos 30 años se crean sistemáticamente nuevos impuestos de manera transitoria, Sí. que son coparticipables, pero el Estado Nacional crea asignaciones específicas, achicando cada vez más la masa coparticipable que le corresponde a las provincias, y en paralelo te dicen hacete cargo de la salud, de la educación, de la seguridad. Entonces, esos recursos naturales Sí. es lógico que tengamos que explotarlo por el bien de la Argentina, pero si no hay un planteo de federalismo fiscal real, donde los puertos estén en condiciones, donde las rutas estén en condiciones, terminamos pegándonos un tiro en el pie. Entonces no es solamente una mirada macroeconómica, también alguien tiene que parar la pelota y pensar en un esquema de infraestructura necesario para ser más competitivos, en una agenda de crecimiento para agregarle valor a esos recursos. ¿Chubut Por eso aprobó es tan el importante el que régimen sea de vinculante. grandes inversiones? Vamos a adherir ahora la semana que viene, o la otra, vamos a adherir, y de hecho de manera complementaria también tenemos 2 regímenes diferenciados para industria naval y turismo, para ser todavía más competitivo. Por eso te digo, hay muchas coincidencias, más de las que parecen. Sería una lástima que no se atiendan cuestiones que no son secundarias, son importantes. Son Ve importantes Sí. Sí. No, le iba a preguntar si ve una recuperación económica en el corto plazo. Yo veo, ahora estamos en medio de una recesión, esto está claro, y lo vimos, por ejemplo, en la temporada de turismo, donde hay una contracción de la economía, que eso se ve reflejado incluso en algunos sectores donde ha habido una espiral de destrucción de empleo muy importante. Uno es la obra, hablando de WOCRA concretamente. Yo espero que sí, la obra pública. Yo espero que haya un repunte en el corto plazo, y justamente la mejor forma para que haya un repunte es quitándole el pie de encima a la producción y al trabajo, y para eso tenemos que entrar en un esquema de alivio fiscal. Ahí es donde hay que hablar de un nuevo pacto fiscal, donde las provincias sean vinculantes, y entiendo que es la lógica de esta mesa de trabajo que se plantea después del pacto de mayo, pero hay que hacerlo con seriedad y diciendo la verdad, porque muchas veces la verdad a veces es selectiva y conveniente, ¿no? ¿El gobierno tiene una verdad selectiva?